Listo, Hugo. No se escucha, Hugo. Gracias, doctor. Voy a hacer la introducción de los moderadores en lo que se van conectando los conferencistas. Tengo el gran honor de presentar, son dos grandes amigos y colegas. Uno es el doctor Hugo Rangel. El doctor Hugo Rangel es coloproctólogo por el Instituto Nacional de Salvador Subirán. Él es coloproctólogo adscrito a Colon Care. Actualmente desempeña actividades académicas dentro de la Sociedad y el Colegio de Coloproctología. También tengo el gran honor de presentar al doctor Maiti, el doctor Sandip Maiti. Él es miembro del Colegio Mexicano de Uroginecología. Tiene la alta especialidad en piso pélvico, principalmente en ecografía. Él es speaker para Mindra y para múltiples empresas, y bueno, actualmente trabaja en la parte privada, en el Centro de Cirugía Pélvica Avanzada. Y pues yo creo que podemos dar inicio a este seminario. Hugo, te dejo con la presentación de los profesores. Gracias, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar en este seminario en uno de los temas que considero más importantes en nuestra área de interés y muchas veces obviada por gente o por los compañeros que no estén dedicados a nuestra a nuestra área o que no son afines a nuestra especialidad, como lo es la obstrucción defecatoria, lo que implica su evaluación correcta, su manejo quirúrgico y su posterior rehabilitación, que parte que muchas de las veces está completamente olvidada. Tengo el gusto de presentar con el tema de diagnóstico en obstrucción defecativa al doctor Julio Castillo, jefe de sección de la cirugía general y del aparato digestivo en el Hospital Universitario Márquez de Valdecilla, en Santander. El doctor es graduado de la Universidad de Minnesota en el área de cirugía colorectal. Doctor, no sé si nos pudiera complacer con su presentación, por favor. Va a empezar perdón, doctor Julio. Si Sí, quiere, Cambios. sí, va a empezar el doctor Antonio. Perdón, no lo sabía. Una disculpa. El doctor Antonio no necesita presentación, ya lo sabemos, es el director del Centro Europeo de Coloproctología y Patología Pélvica hasta hace un par de años, altamente conocido por todo su aporte en el tratamiento quirúrgico, en la formación de múltiples técnicas para el tratamiento de la obstrucción defecatoria, y no solo de esta, sino también de la patología hemorroidal. Doctor, si nos puede apoyar con su presentación. ¿Puedo hablar? Muchas gracias por la invitación. Si usted no entiende mi español, sin vergüenza me dice que yo hablo en inglés. Es un placer, siempre un placer conversar con colegas mexicanos, porque me acuerdo que fue una de las primeras sociedades que me invitó cuando yo inventé la técnica de PPH. Hoy hablamos también de otros problemas de la obstrucción fecal. Yo creo que es muy importante entender cuál es la base racional de la técnica y conocer las observaciones clínicas donde es fundada. Yo me acuerdo que el prolapso hemorroidario por muchos años se decía siempre que es causado del estreñimiento. Así, esta afirmación empecé a estudiar para ver cuál es la correlación entre la constipación y el prolapso hemorroidario. Así, haciendo cualquier maniobra en pacientes con el prolapso hemorroidario, se puede mirar
se puede mirar que se prolapsa afuera con las hemorroides, también la mucosa rectal siempre se prolapsa con la hemorroide. Así el prolapso de la mucosa rectal está siempre asociado. Así yo proponé inventar la defecografía dinámica. Y haciendo esta defecografía dinámica en 45 pacientes, en el 100% se mostró que tenían un prolapso rectal interno. El 94% de las mujeres estaba asociado al rectocel. Así, mi idea fue que antes tenemos un prolapso rectal que es la causa de la obstrucción fecal, y después este prolapso interno empuja afuera el plexo hemorroidario, causando el prolapso hemorroidal. Así, el prolapso hemorroidal es una patología secundaria al prolapso rectal, y yo ve aseguro siempre. Así, en el 1998 yo patenté la PPH para hacer esta técnica apellida Stapled Anopexy, que vi muestro. Se hace una sutura sobre la hemorroides, 3, 4, 5 centímetros sobre la hemorroides. Es una bolsa de tabaco, esa apellida en Italia, no sé, en México. Y después que hacemos esta bolsa, esta sutura circunferencial, se puede traccionar nel casing della grafadora el prolapso y se puede cortar. Esto reduce, obviamente, la hemorroide sube en el canal anal, que es la posición normal anatómica, donde tiene un papel fisiológico muy importante, que es de mejorar la continencia anal. Así, pre-postoperativo se mira que no tenemos más hemorroides. Qualche cirujano entendió que yo proponía la staple de hemorroidectomía. Eso es un error, porque esta misinterpretaciones causa un problema muy serioso, porque puede causar soiling, stenosis, un daño esfinterial y otros. Todavía hasta ahora, ninguno que hace la stapled hemorroidopesía dice que no trovó el prolapso rectal interno. Así, el prolapso rectal interno es siempre presente cuando tenemos un prolapso hemorroidal. Y es la causa primera, es la causa patogenética. Después, todas estas representaciones de la hemorroides, no creo que soy correcta, estoy para justificar cualquier técnica que yo creo que no tiene ningún fundamento racional. Es importante visitar las mujeres en posición ginecológica porque puede tener el prolapso hemorroidal, se puede evaluar el rectocel, se puede evaluar si tiene asociado también un prolapso urogenital, se puede evaluar si es descendido el perineo, y eso es muy, muy importante. Después de la PPH con una, pues la staple de anopecia con una PPH, los score de ODS se mejora, pero no en todos los pacientes. Esto porque, entendí yo, porque tenemos cada vez un prolapso hemorroidal muy importante y un prolapso rectal pequeño, no es muy importante. En este caso es suficiente la staple de Anopexy. Otra vez tenemos un prolapso rectal full thickness.
Así no es posible cortarlo con una PPH. Después hacemos la defecografía dinámica en 98% de mujeres que tienen prolapso hemorroidario, muestra también un rectocel. Eso es muy importante y se puede valutar a la visita o a la visita proctológica. Así, el rectocele, pienso una discordia con los ginecologistas que decían que el rectocele es debido a la rotura come si dice, della túnica, no, come si dice en español, del septo recto vaginal. Y yo decía, en vez que el rectocele es causado, porque lo demostré en secciones de cadáveres, al fallimento, alla rottura, alla fragmentación de la túnica muscular del recto también si la pared vaginal es normal. Así, haciendo también una ecografía transanal, se muestra que la túnica muscular del recto falta es donde está el rectocele. Después también los ginecólogos dijeron que el septo recto vaginal, como se dice, el septo recto vaginal, tabique recto vaginal, creo en español, no existe. Infatti, cuando hacen esta intervención con la malla entre la vagina y el recto, después, si se hace una defecografía, se mira que se reduce el colposel, ma el rectocel e il prolapso rectal no se corrige y se peggiora la obstruita defecación. Así yo elaboré otra técnica, que es la STAR, por cortar el rectocele, el prolapso rectal muy importante. Esta es la técnica y muestro que con esta técnica antes se corta el prolapso anterior, protegiendo la pared posterior con una espátula, y después, protegiendo la pared anterior con una espátula, se corta el prolapso posterior. Así esta primera intervención en el 2000. Esta es una técnica, vi muestro gli step de esta técnica. Mira esta paciente que tiene un prolapso hemorroidal y también un rectocele y también un perineo hiperdistendido. El prolapso rectal es muy importante. Se pone un punto a la hora 10, a la hora 12, a la hora 2. Así se puede traer el prolapso anterior dentro el casing de la grafadora y se corta el prolapso anterior y el rectocele. Es muy importante mirar que la pared vaginal no está compresa en la grafadora. Después, a los mismos tiempos, se aplican 3 puntos al prolapso posterior, se protege la pared anterior con una espátula y se corta el prolapso posterior. En esta manera no obtenemos una reducción perfecta. Casi siempre tenemos oreja de perro, pequeño orecchio de perro que era una sutura, otro punto de sutura. Y todavía esto es muy importante. Cuando yo patenté la Contour 40, patenté después un año, patenté la Transtar. Ma no sé por qué después de 2 o 3 años la Johnson Johnson
no producido más, yo sé cuál es el motivo, ma prefiero no decirlo. Perché con esta sutura, questa grafadora curvada se poteva cortar también la prosidencia rectal externa. Mira, en estos casos, por ejemplo, ma todavía este instrumento no se vende más. Ahora, cuando tengo un prolapso muy importante, prefiero usar dos grafadores 36. Mira, esta paciente con el perineo hiperdisentito, se pone el CAD, después se toma el prolapso, se fa una evaluación del prolapso anterior, se corta con la grafadora 36 el prolapso anterior y después el prolapso posterior. Es muy importante mirar una cosa, que desaparece el prolapso, desaparece el rectocele, no tenemos más el rectocele, y el perineo se sube. Y con esta técnica cortamos 10 centímetros, cada vez también 10 centímetros de prolapso rectal. Estos son los resultados después de estar antes de las intervenciones. Es mira que se reconstruye la túnica muscular. El perineo sube, contiene un perineo hiperdisentito, mira este caso, por ejemplo, ma es muy importante que los corres de la obstruida defecación se mejoran dramáticamente, como se puede mirar en este diagrama. A los mismos tiempos se mejora también el tiempo de tránsito intestinal. Esto es un parámetro que yo no tengo la mia opinión, porque esta una conexión entre el recto y el sistema nervioso autónomo. Así, si el recto está repleto de feces, el tiempo de tránsito se reduce. Así es un parámetro que yo no considero excelente, decimos. ¿Cuál es la causa mayor del rectocele del prolapso rectal? Yo creo que la disenergia pélvica es muy importante porque los pacientes que no que non apre lo sfintere e tiene un hipertono del músculo puborectal, causa una presione muy alta all'interno entre el recto. Mira, esta es una niña de 15 años que non abre el recto así, muy lentamente. Esto se forma un rectocele, un prolapso rectal. Otra cosa muy importante es que haciendo la endoscopía, nell'88% dei 480 pazienti con diverticulosis che riferivano un'anamnesi positiva per l'ostruita defecazione. Il prolapso rectal y el rectocele fue rilevado en 215 pacientes que aceptaron de hacer la defecografía. Así, corrigiendo la obstruita defecación, yo creo que se reduce la incidencia de la diverticulosis y se reduce la incidencia de la complicancia de la diverticulosis. Otro problema es que nos clasificamos el prolapso rectal en prolapso interno, prosidencia, prolapso rectal, sigmoide rectal. Yo me muestro una cosa muy interesante. Mira esta mujer que tiene un prolapso rectal, se empuja arriba la vagina, el prolapso remane los mismos. En esta mujer, empujando la vagina arriba, se reduce completamente, se reduce el prolapso rectal. Así, los mismos pasa con el prolapso rectal externo. Mira en estos casos y mira en estos casos.
Así, yo creo que tenemos de clasificar el prolapso hemorroidal, el prolapso rectal en prolapso primario y prolapso asociado a prolapso de los otros órganos pélvicos. En 615 mujeres con prolapso genital, la pelvigrafía dinámica en Viena, junto con los ginecólogos, nos trovamos en el 100% de los casos de mujeres con prolapso genital es siempre asociado un prolapso rectal, siempre asociado un prolapso rectal, interno o externo. Así, la anatomía del piso pelviano y de la pelvis explica por qué se puede ver un prolapso rectal sin prolapso vaginale y del útero de la vesícula, ma nunca se puede ver un prolapso de la vesícula del útero sin prolapso rectal. El útero tiene dos ligamentos muy fuertes, el McEnroe y el ligamento cardinale, y también la vesícula, el útero vesical. El único ligamento del recto es el peritoneo anterior, el peritoneo anterior, porque la fase rectosacral se constituye de fibras muy sutiles, frágil, que permite al recto de deslizar sul sacro durante cuando tiene las defecaciones. Así, la pregunta es, ¿qué cirugía hacemos en estos pacientes? Hacemos dos intervenciones diferentes, una la hace el ginecólogo y otra la hace el proctólogo, o se puede hacer una única técnica por el prolapso tricompartimental. Hasta ahora, ninguno propone una técnica que se puede corregir en única intervención, es el prolapso urogenital y el prolapso rectal, ni los ginecólogos ni también los coloproctólogos. Así, yo creo, hace una consideración que espero que usted esté de acuerdo. El útero tiene una importancia muy un'importanza fundamental, fisiológica y anatómica. ¿Por qué? Primero por la gravidad, ma después divide en dos compartimentos el recto sigma de la vesícula y evita que esta una interferencia funcional y anatómica entre los dos compartimentos, posterior y anterior. Después, es muy importante que el Douglas remane libre, porque es en el Douglas que cuando se tiene estreñimiento se puede haber una compresión rectal y una defecación normal. Si el Douglas está cerrado, está fechado, esto no puede suceder. Así, yo propone una técnica, es la Pelvic Organ Prolapse Suspension, que hace, es una malla que es AV, se aplica esta malla sulla parete vaginale anterior, sulla cupola, come si dice la cupola, ¿me entiendes, no? Vaginal anterior o posterior, si es prevalente el cistocel o el prolapso rectal. Después, esta malla se hace un túnel, después susperitoneal, sulla parete lateral dell'addome e se fija con qualche puntos alla fascia laterale del muscolo trasverso dell'addome.
se mira aquí en esta, que es posterior, y cada vez se puede hacer una aplicatura del peritoneo rectal para subir, corregir de manera mejor el prolapso rectal. Cada vez también la está. Le muestro una imagen, un filmato. Esto es el prolapso. Se utilizza sopra el peritone, como se hace una incisión de 2 centímetros arriba, 2 centímetros retro de la espina ilíaca, con una pinza laparoscópica se hace un túnel susperitoneal e attraverso il legamento largo se llega a la cúpula vaginal. Se toma una parte de la malla, se extrae al exterior, así, y los mismos a la izquierda. Y después esta malla es tunelizada nella cupola vaginal, nel fornice vaginal anterior o posterior. Después se sube, se trae esta mesh y se reduce el prolapso genital, como se mira. La mesh es fijada a la fascia, se puede hacer una incisión menor y se reduce también el prolapso rectal y se sube el perineo hiperdiscendido. Quelques variantes es esta técnica. Si nos tenemos un prolapso externo rectal, el túnel se puede hacer también con un trocard para hacer menor daño. Se puerta la malla posteriormente, se hace una aplicatura, tunelización del peritoneo que cubre el recto sulla malla, sin contacto entre recto y malla, como se ve, y cúpula vaginal, así no tenemos ningún problema de erosión. Se sube, se fija la mesh, esto es el resultado que se puede mirar de la corrección a los mismos tiempos con única operación del prolapso tricompartimental. Cada vez hace una aplicatura del ligamento rotondo para evitar que el útero se mueva mucho nella pelvis. En los pacientes que tienen la histerectomía es muy simple la operación porque se hace la tunelización de la malla nella cúpula vaginale y así se puede corregir el prolapso muy bien. Estos son los resultados. No tenemos, ahora tengo más de esto. Post-stage. Es muy importante ver que el prolapso se reduce perfectamente al 90% de los casos. En 10% puede residuar un pequeño cistocel. Ma es muy importante que no tenemos ningún grado 2, 3 y 4 de prolapso. Otra cosa muy importante es que se corrige el desorden urinario el 94,6% perfectamente, como se mira, ma es muy importante que se corrige también la obstruida defecación. Como se mira en esta slide, se mejora también la incontinencia fecal, porque muchas veces la incontinencia fecal es debida al recto que empuja el esfínter, así el esfínter anal diventa hipotónico y causa una incontinencia fecal. De complicaciones tenemos una recidiva de 1,23 y de acuerdo que los ginecólogos tienen una recidiva del 40% en literatura del prolapso
vesicale e del prolapso uterino. No tenemos ninguna complicazione debita alla mesh. Il vantaggio qual è? Che è una sospensione tension free. Este è il rispetto dell'anatomia pelvica, non hacemos la esterectomia e no tenemos complicaciones debido a la mesh, a la malla entre la vagina y la vesícula, entre la vagina y el rectum. Esto es muy importante porque 48 pacientes tenían también una preñanza después de estas intervenciones. Estas son las publicaciones. Otra cosa, y terminamos, es esta. Nos hacemos, por el prolapso rectal externo primario, tenemos un costumbre, o hacemos siempre una rectopexia o hacemos siempre un Artemeyer o Delors. ¿Cuál es el problema de esto? El tratamiento, yo creo que debe ser seleccionado haciendo cualquier estudio. Mira, por ejemplo, de este paciente que tiene una sacro-rectopexia, se forma siempre un enterocel, porque el recto no puede deslizar sul sacro, así para obtener la defecación muchas veces se tiene un enterocel muy importante. Otro problema es la ventral rectopexia. Esta intervención es osannata como una intervención extraordinaria que soluciona todos los problemas. Confirmo que es mi experiencia, que es el peor intervención inventado por el prolapso rectal. Y vi muestro por qué. Esta es una defecografía después de la intervención, porque se fecha el Douglas, es libre la pared posterior rectal que después desliza y tiene a obliterar el ano. Y casi el paciente tiene estreñimiento. Y después mira esta defecografía, porque el Douglas es fechado, el esfuerzo para evacuar es ineficaz. No tiene ni posibilidad de... Esto no es un caso excepcional. ¿Por qué? Se mira, se dice que esta técnica tiene el vantaggio de non hacer la recesión posterior, así no se corta el nervo hipogástrico. Mi pregunta es, si tenemos un prolapso de 5 o 10 centímetros fuera del recto, el nervio hipogástrico puede llegar a 5 o 10 centímetros manteniendo la integridad. Es una estupidez absoluta. Así, yo creo que para seleccionar los pacientes que necesitan una recesión rectal o que necesitan una suspensión, es muy importante ver si tiene la integridad de la túnica muscular, porque el peso autónomo de mi entérico, de Auerbach y Meissner, son autónomos. Así, se está la muscular, no necesita la inervación del nervo hipogástrico. Así yo hago siempre la manometría toda. Por la ventral rectopexia, los resultados publicados hasta ahora son, yo creo que se pone una malla tra recto y vagina con riesgo de erosión muy alto. Se mejora la oscuridad de defecación solo el 23% de los casos, pero no es reportado en la porcentaje de pacientes que se mejora la constipación.
Y después de 25 años, 25% de pacientes tiene un prolapso, se developa un prolapso hemorroidal. Así, esta es la manometría preoperatoria que yo hago para evaluar la compliance rectal y la integridad de la túnica muscular, mas si tiene experiencia lo puede evaluar con el dedo. Así hago. Ahora muestro la técnica, la soft intraperitoneal recto suspension. Si el recto prolapsado tiene la túnica muscular preservada y hace una Altmaier modificada con una sutura más arriba si el prolapso, si el paciente no tiene la túnica muscular íntegra. Haciendo la POPS en este paciente, por ejemplo, este tipo de paciente, yo miré que suspendiendo el peritoneo, tunelizando el peritoneo que cubre el recto, se obtiene una óptima suspensión del recto. Así, la técnica es esta: se empuja arriba el recto, se hace una aplicatura del peritoneo que cubre el recto sobre una mesh, así como la POPS, y se mira el resultado. Mira estos pacientes, se empuja el recto, después se hace esto es el peritoneo redundante del Douglas, se hace una aplicatura muy perto a la vagina, se pone una mesh entre esto peritoneo redundante, después se hace así como mostré por la POPS, ed es bastante el peritoneo rectal para suspender el recto en manera correcta y se mantiene libre el Douglas, así el paciente mantiene una defecación normal. Esta es la fine, todo confermato, esta es la fine delle intervenzioni che puede vedere che el resultado es correcto. El resultado de estas intervenciones tiene un range muy, muy largo ahora y mira cómo se mejora la obstruita defecación pre-postoperatoria y también la incontinencia fecal. Complicaciones, tenemos solo un hematoma subfaciale. Ahora estoy haciendo esta intervención modificado también en hombres, haciendo una aplicatura sin suspensión lateral. Pero no tengo muchos casos, tengo solo 21 pacientes, espero qualche año para decir si es una buena técnica o no es una buena técnica. Esta es la Altmaier modificata, hace la incisión a 5 o 6 centímetros de la línea dentada, como se mira. Después fecho el Douglas, lo abro y lo fecho para no haber enterocel después de las intervenciones. Y fechado el Douglas, hace una resección rectal, mira, y después usando una PPH se pueden cortar haciendo una sutura circunferencial, se pueden cortar otro 4 centímetros del recto del recto proximal. Se puede hacer también manualmente, pero yo prefiero muchas veces hacerlo en esta manera. Se introduce el casing, como se mira. Así tenemos una sutura a 3-4 centímetros de la línea dentada. Esto es muy importante para la continencia fecal. Es muy importante que después de intervención SIR, POPS y STAR se corrige también la hiperdiscesa y el perineo hiperdistendido. ¿Por qué? Piso pelviano es una
palabra que no me gusta, porque no es un piso. Todos los órganos pélvicos tienen propios ligamentos. E esto diventa un piso cuando tiene el prolapso de cualquier órgano pelviano. Así, la descendida del perineo es siempre una patología secundaria. Y creo que, primero de todo, necesita de corregir el prolapso del órgano pélvico antes de hacer otras maniobras en el piso pelviano. Ok, muchas gracias por la vuestra atención. Disculpa si he hablado mucho. Espero que me entendió. No, muchísimas gracias por tan fantástica presentación, doctor. Se entendió todo a la perfección. Hombre, me entendió en mi español. Se entendió perfecto. Muchísimas gracias. Continuando con el programa, es ahora turno de la doctora Constancia Alvear. Ella es kinesióloga, diplomada en reeducación pelviperineal por parte de la Universidad de Chile, máster en ciencias de la rehabilitación por la Universidad Federal de Alfenas, Minas Gerais, en Brasil, y actualmente es doctoranda en ciencias de la cirugía por la Universidad Estadual de Campiñas, en Brasil. Fundadora del Centro Kinet, socia activa del SOCIP, ALAP, y docente en múltiples posgrados internacionales. Por favor, doctora. Muchas gracias, doctor Hugo. Y bueno, quiero agradecer de comienzo al otro doctor Hugo Cuellar, por la invitación también. Y voy a abrir aquí mi presentación. Bueno, me voy a demorar un poco menos, porque ya el doctor Antonio ya explicó muy bien todas las disfunciones, las alteraciones anatómicas. Vamos a hablar ahora desde la parte de la fisioterapia, la kinesiología, se dice en sí. Entonces quería comenzar. Quería comenzar hablando solamente un pequeño repaso de los criterios Roma 4 de constipación, que deben incluir 2 o más de los siguientes. Tenemos acá, en más del 25% de las defecaciones: esfuerzo defecatorio, unas heces de la escala Bristol 1 a 2, que son heces duras, sensación de mal vaciamiento defecatorio, sensación de obstrucción defecatoria, necesidad de realizar maniobras de digitación, como muchos de nuestros pacientes necesitan colocar los dedos dentro de la vagina para empujar la pared posterior y lograr así evacuar, o apoyar los dedos a nivel del periné, este periné descendido, como mencionaba el doctor Antonio, o insertar un dedo a nivel del ano para intentar retirar las heces. Y también tenemos el criterio de por lo menos 3 veces a la semana que ocurra esta evacuación. Entonces, aquellos pacientes que son encuestados por otros profesionales, tal vez que no están muy relacionados con el área de la coloproctología, y les preguntan solamente, ¿usted va todos los días al baño? Y el paciente les dice, sí. Ah, perfecto. O sea, todos los criterios defecatorios están bien. Pero no es tan así, ¿cierto? Sabemos que muchas veces estos pacientes que van todos los días o tienen heces muy duras, hacen mucho esfuerzo, llegan incluso a sangrar, o tienen esta evacuación incompleta. Así que vamos preguntando un poco más allá. Muy importante. Estos criterios, por supuesto, tienen que ser cumplidos durante los últimos 3 meses, con inicio de los síntomas al menos 6 meses antes del diagnóstico. Y nuestros pacientes generalmente, en este caso que vamos a hablar, nos hablan de que tuviesen una sensación como si hubiese un tapón a nivel del ano. Ahora, cuando miramos un algoritmo de constipación para ver cómo es este abordaje, siempre tenemos que comenzar por las medidas comportamentales, ¿cierto? La alimentación, ayudarnos con los nutricionistas, que son los especialistas en esta parte, inclusión de mucha fibra, agua, que la mayoría de los pacientes no se hidrata muy bien, actividad física, y si los pacientes no tienen ninguna disfunción, se puede ir directamente al gimnasio, pero si tienen alguna alteración o son de alguna población especial, como una embarazada, una mujer posparto, un adulto mayor,
lo correcto sería un fisioterapeuta que los eduque y les enseña a realizar actividad física guiada. Y también los hábitos defecatorios. Pero muchas veces estos pacientes, perfecto, logran la consistencia que queremos, un Bristol 4, unas heces formadas, y aún así no logran evacuar. Y empiezan a tomar, ¿qué? Laxantes, óleo mineral, cualquier cosa que encuentren en internet para lograr evacuar. Pero no están tratando el problema, ¿cierto? Ya estamos con unas heces con una buena consistencia, pero no están logrando evacuar. O sea, ahora, ¿dónde está el problema? ¿Qué es lo que le está pasando a nuestro paciente? Y por eso es importante investigar. Y aquí aparece el síndrome de defecación obstruida, que incluye todas las disfunciones de piso pélvico, que solo para aclarar, el piso pélvico son los músculos y todos los tejidos blandos que se encuentran entre el pubis al coxis y sostienen todos nuestros órganos pélvicos. Incluye entonces todas las disfunciones de piso pélvico que son responsables de una evacuación incompleta del contenido fecal desde el recto, esfuerzo defecatorio y necesidad de digitación. Entonces el doctor Antonio ya habló perfectamente de todas las causas anatómicas, incluso mencionó la disinergia. Los voy a solamente repasar brevemente. Tenemos el rectocele, la intususcepción, cuando entra a las paredes, el prolapso ya más externo, de recto o de mucosa. Tenemos también el enterocele y las disinergias. Entonces, en la parte de las disinergias que tenemos que tratar como fisioterapeutas, la parte del anismo, necesitamos, como bien dice Knowles, que este recto, si lo hacemos un símil a un pote de ketchup, en las paredes del recto tenemos que lograr que tengan una buena contracción, ¿cierto? Una indemnidad anatómica, neural, funcional, que pueda contraerse esta pared del recto y que además podremos abrir esta tapa del pote de ketchup, que sería nuestro canal anal. Solo así vamos a poder lograr evacuar. Y en las causas ya más anatómicas, ¿cómo podemos ayudar como fisioterapeutas? Porque muchas veces tenemos pacientes que tienen un aumento de riesgo quirúrgico o no se quieren operar. ¿Cómo los podemos ayudar? No tenemos mucho abordaje en los prolapsos a nivel rectal, no en la literatura, pero sí en los prolapsos urogenitales como el rectocele. Entonces podemos intervenir en esta parte con medidas del estilo de vida, entrenamiento muscular de este piso pélvico, la utilización de los pesarios, que voy a mostrar a continuación. Entonces, en las intervenciones del estilo de vida es muy importante que estos pacientes cuiden su peso corporal, ya que sabemos que esto aumenta aún más la presión intraabdominal y puede perjudicar sus síntomas y el descenso de los órganos. También tenemos que levanten cargas que su piso pélvico logre contrarrestar, porque también tenemos que mirar la biomecánica, cómo está funcionando este paciente. Si el diafragma torácico con el pélvico están coordinados junto con el abdomen y logran contrarrestar las cargas que levanta este paciente. Nos pasa con, sobre todo, hombres que tienen o han tenido algún problema y ya han recurrido a cirugía. Si no modifican sus hábitos o no activan correctamente su piso pélvico y trabajan bien las presiones del abdomen, pueden volver a necesitar otra cirugía. Los dispositivos que son los pesarios, aquí les dejé algunos, tenemos de soporte, como los anillos o estos otros, y tenemos de relleno de espacio. Entonces, dependiendo del tipo de prolapso, de la evaluación del POP-Q que vamos a realizar y lo que necesita nuestro paciente, vamos a poder ayudar al soporte de estas paredes cuando no se logra realizar una cirugía. Esto recordemos que es la parte urogenital, pero también nos puede favorecer la defecación.
Los pesarios vaginales son eficaces y mejoran del 80 al 90% los síntomas de nuestros pacientes, y las tasas de satisfacción también son altas, del 70 al 92% en nuestras pacientes. Esto es para los pacientes que tienen, por supuesto, un canal vaginal. Los pacientes del sexo masculino aún no tenemos ningún dispositivo que podamos utilizar intracavital. Y el entrenamiento muscular de piso pélvico, que es lo que más existe evidencia en la literatura para los prolapsos 1, 2 y 3, como grado de recomendación 1A, ya que, como dice muy bien The Lancet, los músculos elevadores nos ayudan a cerrar este hiato, a mantener en contacto las paredes, y es mucho más difícil que pueda pasar un prolapso, en el caso de un rectocele, si el hiato se encuentra en un buen tamaño, cerrado, contenido por la musculatura. Ahora, cuando hay un daño, la musculatura se encuentra debilitada, estas paredes pierden el contacto y también nos favorece el descenso de nuestros órganos con la tracción excesiva de todos estos ligamentos que les dan el soporte superior. Y estos músculos también sabemos, los elevadores, tenemos acá el cubo visceral y iliococcigio, logran realizar una contracción que tiene un sentido de elevación y de cierre del hiato, o sea, van en dirección hacia el pubis. Esto es muy importante también para nuestra defecación, ¿sí? Tener esta musculatura indemne para lograr también una correcta apertura al momento de evacuatorio. Entonces, estos músculos nos ayudan a aumentar también con el entrenamiento esta área de sección transversal del músculo, dejarlo más gordito, disminuir la longitud de los músculos del piso pélvico, disminuir el hiato, y también nos ayuda incluso en la corrección de las paredes vaginales o el cuello uterino, como ya mencionó el doctor Antonio, que es muy importante por todos los ligamentos que se encuentran y las fascias que recubre. Entonces, de un paciente que tiene un prolapso grado 2, podemos incluso llegar a un grado 1, por solo entrenamiento muscular del piso pélvico en forma adecuada y guiada. Ahora, ¿qué pasa cuando la dificultad evacuatoria no tiene causa anatómica y es funcional? Tenemos que el biofeedback, el entrenamiento de hábitos y otras medidas que son médicas pueden ayudarnos. Entonces aparece el anismo, esta disinergia, este espasmo del esfínter anal con el intento de la defecación o la penetración anal, que en este caso estamos viendo para la defecación. Y nuestros pacientes tienen dolor, tienen incomodidad durante la defecación. Cuando nosotros los evaluamos, presentan esta elevación del piso pélvico, todo lo contrario al descenso. Presentan una elevación del periné, la musculatura se eleva como si estuviesen intentando contraer, pero no es en forma voluntaria. Y esto no facilita la correcta defecación. También encontramos que los músculos del piso pélvico, que son varios, ¿sí?, encontramos que están con un aumento de tono. Ya al realizar palpación a nivel anal, el canal anal se encuentra de difícil acceso con la con nuestro dedo, ¿sí? Entonces encontramos el esfínter anal que tiene un aumento de tono, pubo rectal con aumento de tono y probablemente todo el resto de la musculatura profunda. Dentro de los exámenes, como ya mostraron anteriormente, tenemos la ecografía, también está la electromiografía, y en la clínica podemos realizar el test de expulsión de balón, que es parte también de la manometría. Entonces, la defecación normal debería aumentar la presión a nivel del recto, disminuir la presión del canal anal. Pero ¿qué pasa? Encontramos los distintos tipos de disinergia aquí, tipo 1, 2, 3 y 4, donde en la tipo 1 tenemos un aumento de la presión del recto, pero también el canal anal aumenta su presión. Tenemos la tipo 2,
donde no es muy efectiva la presión a nivel del recto y aumenta la presión también a nivel del canal anal. Tenemos la tipo 3, donde el recto intenta también contraerse para eliminar las heces, pero el canal anal no logra relajarse adecuadamente. Y en la tipo 4, donde el recto no logra realizar una correcta contracción y tampoco hace mucho el canal anal. ¿Qué podemos hacer entonces cuando tenemos una alteración de relajación de esta musculatura del canal anal? Utilizamos distintos tipos de biofeedback. Tenemos biofeedback electromiográfico, que nos va a censar la actividad eléctrica de la musculatura. Tenemos biofeedback manométrico, que va a censar las presiones. Y también utilizamos los balones rectales. Entonces, con los balones rectales podemos ya tener información similar a lo que nos llega a los exámenes de la manometría, pero en este caso para la rehabilitación. Podemos trabajar la sensibilidad de las paredes, que muchas veces en estos pacientes está aumentada, sienten volúmenes muy grandes y lo que queremos es reducir esa sensación a unos volúmenes menores y también lograr una correcta evacuación del balón. Acá les dejé un estudio que a las 6 sesiones, para que vean que no es tanto tiempo tampoco de tratamiento, 6 sesiones logramos relajar correctamente el canal anal y mantener las presiones del recto para lograr una correcta evacuación, donde necesitamos que la presión del recto sea mayor que la del canal anal y así lograr evacuar de forma completa y no dolorosa. Ahora, para los pacientes que tienen dificultad en la contracción de las paredes del recto, ¿qué podemos hacer como fisioterapeutas? Tenemos estos dos tipos de disinergia, el tipo 2 y el tipo 4, donde necesitamos aumentar esta presión. Sabemos que las paredes del recto es musculatura lisa, por lo tanto no podemos comandarlo en forma voluntaria, pero sí, recordemos que este recto y todo este intestino se encuentra dentro de la cavidad abdominal y las paredes de esta cavidad se encuentran llenas de músculos. Todos estos músculos del abdomen, sobre todo el transverso del abdomen que envuelve hacia atrás toda esta cavidad, nos ayuda a activar estas presiones, aumentar la presión dentro del abdomen y lograr una evacuación efectiva. Por lo tanto, nosotros trabajamos la reeducación de la coordinación. La mayoría de los pacientes que llegan con estos problemas de obstrucción defecatoria a terapia fisioterapéutica llegan descoordinadísimos. O sea, uno les pide, contraiga, pujan, puja, contraiga. Y también retienen el aire al momento de intentar contraer, están completamente descoordinados. Entonces, nuevamente, restablecemos por respiración, la respiración fluida del diafragma torácico, la activación de las paredes del abdomen en la expiración, en conjunto con el piso pélvico que también debería activarse. Y el momento de la defecación debería ser lo contrario, lograr aumentar esta presión intraabdominal, pero con un piso pélvico relajado. Dependiendo de cada tipo de paciente que recibimos, si es una embarazada, un adulto mayor, una deportista, trabajamos de forma diferente para lograr activar también esta musculatura y que nos ayude a el empuje de las heces. Y también tenemos poca evidencia por el momento, pero se está empezando a investigar el caso de la neuromodulación del tibial, pero en estos problemas de obstrucción defecatoria. ¿Sí? Este estudio nos muestra que hubo diferencia estadísticamente significativa con la neuromodulación de tibial en forma transcutánea, o sea, con parches, en forma bilateral para trabajar con estos pacientes constipados. Entonces, recordar que los fisioterapeutas tampoco no trabajamos con una herramienta solamente en cada sesión,
estamos casi 1 hora con los pacientes por sesión, entonces abordamos de distintas aristas cada dificultad que tienen para evacuar. Y también en el caso de que haya alguna secuela de esta constipación, que es muy común, la incontinencia anal, también logramos trabajar estas disfunciones. Muchas gracias por la atención. Si les queda cualquier duda, quedo a disposición. Muchas gracias por la presentación. Muy buena, doctora Constanza. Damos paso ahora al doctor Sandip para iniciar con la sesión de discusión. Adelante, doctor, por favor. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, uno de los puntos más importantes, gracias por la invitación, doctor Hugo, es que el piso pélvico lo tenemos que ver en forma integral. Eh, Como los ginecólogos, nosotros estamos muy enfocados en el compartimento anterior y posterior, pero hay muchísimas patologías que nos toca ver. Quizá a lo mejor no estamos capacitados para diagnosticar todo lo que están hablando, todas las técnicas excelentes que nos mencionó el doctor Antonio. Pero aquí lo importante es diagnosticar y buscar cómo solucionar en la misma paciente. A veces que nos toca ver pacientes con disfunción del pared vaginal anterior y compartimento superior, pero el compartimento posterior, ¿cómo vamos a solucionar? No podemos enfocarnos solamente en nosotros. Entonces, ¿qué sugieren ustedes que debemos estar haciendo en respecto a una evaluación integral del piso pélvico? No solamente es enfocarnos en la parte, en el compartimento posterior, porque al final de cuentas el enfoque de este webinar es eso, pero nos olvidamos muchísimas patologías de, de compartimento anterior y apical. No sé si quieren No sé que quién puede mío se aportar. Sí. lo- Adelante, doctora, si quiere, adelante y Es continúe. Bueno, una bueno, pregunta. Es una pregunta. Sí, es una pregunta, doc. Yo creo que el piso pelviano, la pelvis, tiene tres órganos que tienen una conexión anatómica y fisiológica muy importante. Así no se puede ser cirujano del compartimento anterior y no entender qué pasa en el compartimento posterior. A los mismos tiempos no se puede ser coloproctólogo sin saber qué pasa en el prolapso rectal, en la patología rectal, en el compartimento anterior. Eso es muy importante. Yo creo que necesita un cirujano de toda la pelvis, que tiene en consideración por lo menos por la patología anatómica, anatomofuncional para el prolapso, no digo por la patología maligna por el cáncer. Esto puede ser competencia de especialistas diferentes. Y creo que necesitamos de capir qualche cosa más. Por ejemplo, se dice la disinergia pélvica. Hacemos la fisioterapia por la disinergia pélvica. La pregunta es, ¿cuál es la causa de la disinergia pélvica? ¿Quién son los pacientes que tienen un problema de disinergia pélvica? La disinergia pélvica es debida a una hiperactivación del sistema nervoso autónomo branca del simpático, que es debida a ansia y estrés. Así, todos los pacientes que tienen este tipo de problema quieren, primero de todos, una asistencia psicológica. Porque es importante curar la causa de la patología, no el efecto secundario. Y todos mis pacientes que tienen una disinergia pélvica, primero yo le envío al psicólogo porque todos tienen ansia y estrés, todos. Muchas veces
por ejemplo, con los fisioterapistas, tiene un ruolo muy importante porque tiene un diálogo con los pacientes. Así, está un efecto placebo, no es la digitación, lo stretching del músculo que puede mejorar la patología, ma es el efecto placebo porque encuentra una persona con la cual tiene un diálogo. Esto es questa es mi idea. Otra cosa, la FDA en América decía que no se puede usar el pesario. No se puede usar el pesario porque tiene un porcentaje de complicaciones muy importante. La mayor es la fístula vejico-vaginal. Otra es la fístula recto-vaginal. Y después tienen muy sobente una infección vaginal porque el muco que secreta la vagina arriba no puede andar fuera. Así se infecta y esos pacientes tienen muchas veces un odor increíble de la vagina y también una infección muy frecuente. Así, el pesario è stato proibito en muchos países, el norte de Europa y también en América, por las complicaciones. No se dice solo el vantaggio, se dice también las complicaciones de las operaciones. Así, yo creo que es muy importante una colaboración entre fisioterapista, psicólogo y proctólogo, cirujano, porque si una patología se puede resolver con una intervención muy simple, sin complicaciones, no entiendo por qué una paciente debe tener el pesario por años, por una vida. Si está especialmente una mujer muy joven. Así yo creo que necesita más colaboraciones. Necesita entender cuál es la patogénesis, la causa patogenética de las patologías y curar la causa patogenética, no el efecto secundario. Antonio. Me gustaría ahí también comentar, por supuesto que es fundamental, por eso mismo estamos aquí en equipo multidisciplinario, trabajar en forma multidisciplinaria. No podemos trabajar solos, en ningún caso. Y nadie sabe todo, ¿cierto? El fisioterapeuta se especializa en la parte musculoesquelética, que tiene que ver con este piso pélvico. Intentamos integrar los 3 compartimentos con el resto del cuerpo. Y como decía el doctor Antonio también, muchos de nuestros pacientes con disinergia, si no es la gran mayoría, tiene bruxismo, tienen problemas psicológicos, estrés, ansiedad, o han pasado por una situación mala en su vida que necesitamos también el apoyo del psicólogo. Pero también el psicólogo por sí solo no va a lograr rehabilitar la disfunción, esta incoordinación que ya se generó en el paciente. Entonces necesitamos trabajar en equipo. Y claro, no hay un médico que tal vez opere todos los compartimentos, pero sí se puede trabajar en equipo, ¿cierto? También en las salas quirúrgicas y hablar en equipo multidisciplinario de los pacientes, como lo realizamos acá en la UNICAM. Se discute cada caso en forma particular, en equipo multidisciplinario, con psicólogos, con nutricionistas, coloproctólogo, uroginecólogo, urólogo. Entonces, ahí logramos llegar al mejor abordaje que se puede pensar en equipo para cada uno de los pacientes. En el caso de los pesarios, estamos también realizando investigaciones acá y hay investigaciones de que los han dejado hasta 1 año dentro el pesario sin mayores diferencias, con los que se limpian hasta 3 meses el pesario. Pero
no se recomienda dejar un pesario más de 6 meses en la práctica clínica. Nosotros los limpiamos cada 3 meses y los que presentan mayor complicación, por supuesto, son los de tipo de rellenar espacio, como los donuts. Los otros pesarios que generan vacuum no se dejan el día completo, que es, por ejemplo, los tipo cubo. Hay que saber utilizar los pesarios en forma adecuada, por eso los fisioterapeutas, los uroginecólogos que los utilizan tienen una formación al respecto para lograr utilizarlos en forma adecuada y guiar a los pacientes. Los pacientes también se pueden retirar al dormir el pesario, limpiarlo, dormir sin él, y en el día a día no les trae mayor complicación. Hay varios estudios ya que están publicados y en andamiento sobre las medidas de higiene de los pesarios, y también lo que comentaba el doctor de las úlceras, no las encontramos tan frecuentes también en nuestros ambulatorios, por el correcto manejo de los pesarios, que eso es muy importante. Así que espero que los que estén escuchando también se formen al respecto y no lo haga una persona que no sabe, ¿cierto? Siempre necesitamos que sean especialistas en el área. Costanza, Ese tipo disculpe, de pacientes, ¿puedo hacer una pregunta a Costanza? Se Claro, habla, doctor. se habla de disfunción del piso pelviano. Esta disfunción, ¿qué es? No es solamente una hipercontracción del pubo rettale del esfínter anal. ¿Es una disfunción funcional o es una hipercontracción o falla el relacionamiento esfinterial? La hipercontracción del cubo rettale dell'esfintere es causado da una hiperactivación del sistema nervoso autónomo branca del simpático o tiene otras causas. Yo no sé si es una hipercontracción así. Hacer por el rectocell la levatorplasty es la peor intervención que se puede hacer porque en los pacientes que no tienen estreñimiento, que no tienen problema por la defecación, se causa esto. Si tiene una incontinencia fecal, la incontinencia fecal se quiere individuar la causa de la incontinencia fecal. Muchas veces el prolapso rectal rectocele causa una activación persistente del esfínter anal, que así se pierde el tono esfinterial. Corrigiendo el prolapso rectal, también los pacientes diventa continente otra vez porque aumenta el tono esfinterial. Así, cuando la causa es anatómica, es importante individuar cuál es la primera causa, no el efecto secundario, y curar la causa de todos los efectos secundarios. Por supuesto, doctor, totalmente de acuerdo. Tenemos la parte anatómica y la parte funcional. Si no hay una indemnidad anatómica, va a traer problemas funcionales también, ¿sí? Así que es muy importante la parte de las cirugías, de la corrección, porque si no van a seguir los problemas. No podemos tratar a un paciente con incontinencia que esté con un prolapso a nivel del recto, no tiene sentido. ¿Sí? Nosotros tratamos la parte de la prehabilitación y la rehabilitación posterior en estos casos. Y si es un paciente por otras causas, también tratamos la incontinencia. Ahora lo otro que mencionó el doctor de la disinergia. Bueno, la disinergia, el cuerpo no es solamente esfínter anal, no es solamente pubo rectal y no es solamente tampoco el apoyo del pubo visceral, ¿cierto? Para la defecación. Tiene que estar la musculatura coordinada con la musculatura del abdomen, está unida por fascias, como ustedes bien saben al operar también. Y estas fascias llegan desde la cabeza a los pies. O sea, hay uniones faciales, hay uniones musculares, hay sinergias que funcionan al mismo tiempo en nuestro cuerpo y lo podemos ver en las resonancias también, cómo funciona. Y esto a veces ocurren estas alteraciones en el correcto orden
de que debería contraerse o relajarse, y por eso realizamos la reeducación corporal. Pero no necesariamente es la causa, no es el origen, ¿sí? Tenemos que tratar lo que sea de origen. Si es un origen anatómico, por supuesto, hay que restablecer la anatomía. Ahora, si quedan secuelas funcionales, también necesitamos restablecer la funcionalidad, que es lo que va a necesitar nuestro paciente. Va a necesitar volver a defecar en forma correcta, sin también correr riesgo, como mencionaba anteriormente, en la cirugía que ya fue realizada. Si es un paciente con una barriga cervecera, con un aumento de la presión intraabdominal, también logramos restablecer esa presión que está ejerciendo en forma constante con distintas técnicas, ejercicios, para lograr una buena activación y una correcta defecación indolora y completa. Muy bien, excelente, doctora Carolina. Aquí tenemos que entender que el problema de suelo pélvico son dos tipos. Uno es problema anatómico y el otro es problema funcional. Importante aquí es hacer un diagnóstico anatómico de la musculatura, de las lesiones, de los ligamentos, los descensos. ¿Qué tan importante hacer un diagnóstico objetivo, personalizado, para poder tomar una decisión correcta para ese paciente? Doctor Julio, usted que tiene experiencia en ultrasonido, ¿qué nos puede comentar sobre eso? Hola, buenos días. Bueno, lo primero, el doctor Cuellar contactó conmigo hace pocos días. Estamos hablando de otra cosa y me dijo si quería participar en esto. Lógicamente no he tenido tiempo de preparar nada, pero sí que me gustaría, si me permites, comentar algo de todo lo que se ha ido diciendo. Fundamental más que nada en, bueno, que el piso pélvico es tan complejo que igual ni todo es verdad ni todo es mentira, pero una serie de pensamientos que me han ido surgiendo. Lo primero, está claro que esto, si no se hace un abordaje multidisciplinar, estamos condenados al fracaso, eso no hay nada que dudar. Esto que acabas de decir es fundamental, porque la sensación que yo tengo es que yo por lo menos en mi consulta estoy recibiendo cada vez más pacientes con un supuesto síndrome de defecación obstructiva, de tal manera que ya superan a los pacientes que recibo por incontinencia fecal. Y yo creo que en este sentido se está haciendo un sobrediagnóstico. Es decir, a cualquier cosa se le llama síndrome de defecación obstructiva. Yo algunas veces en la sesión multidisciplinar con mis compañeros ginecólogos me dicen, mira, es que tengo una chica que de vez en cuando tiene que hacer fuerza. Y digo, bueno, ¿y quién no? O sea, eso no creo que sea suficiente como para poner en marcha una serie de mecanismos diagnósticos, y sobre todo hay que saber muy bien cuál es el problema que queremos solucionar. Y en eso estoy absolutamente de acuerdo. Y me parece lo más complicado. Lo más complicado es identificar el síntoma más que la alteración anatómica, porque muchas veces, y esto está demostrado, y es el peligro de las pruebas de imagen, muchas veces una alteración anatómica no tiene por qué ser causa de nada. Y muchas veces la corrección de una alteración anatómica no tiene por qué manifestarse como una corrección de la alteración funcional. Estoy también de acuerdo con lo que decía antes Antonio. Yo tengo una diapositiva que pongo muchas veces cuando me invitan a hablar de esto, que fue una diapositiva que hice al azar. Miré los 10 pacientes últimos que había visto en la última consulta mía de patología del suelo pélvico, y los 10 estaban en tratamiento psiquiátrico. Los 10 estaban en tratamiento psiquiátrico activo. Luego algo hay. ¿Es antes el huevo o la gallina? Pues no lo sé. Pero desde luego que necesitamos ahí una ayuda, es seguro. En cuanto a las causas, yo cuando realmente me enfrento a un paciente con una sospecha de defecación obstructiva, lo que quiero identificar son las que yo creo que puedo tratar y las que creo que deben de tratarse. Y creo que el anismo es absolutamente, yo diría, lo más frecuente. Trato de identificar un enterocele que tiene una corrección, que necesita una corrección quirúrgica, o una intususcepción que necesita una corrección quirúrgica casi con toda seguridad, porque el prolaso externo el diagnóstico es evidente. En cuanto al rectocele, yo siempre pienso lo mismo. O sea, es muy difícil atribuir al rectocele la causa de una defecación obstructiva. Yo creo que generalmente es la consecuencia de un anismo. Y como bien ha dicho el doctor Longo, lo peor que se puede hacer con un rectocele es hacer una levatorplastia.
muchas veces el rectocele no es en sí la causa, sino que es la consecuencia de un anismo. Y nunca yo corregiría un rectocele antes de corregir un anismo, que es lo que creo que debe hacerse antes. En cuanto a los métodos diagnósticos, pues yo entro en lo que es el diagnóstico general del estreñimiento. Y lo que mediante un tipo de tránsito colónico y una resonancia dinámica, nosotros nunca hemos tenido videodefecografía, pues lo que trato ahí es de separar lo que es realmente el síndrome de defecación obstructivo verdadero de una inercia colónica. Y cuando llegamos a los tratamientos, pues yo me pondría en un lugar intermedio entre el fisioterapeuta y el gran cirujano que es el doctor Longo. Yo creo que trato de operar lo menos posible, porque siempre tengo en la cabeza lo que he dicho antes. No necesariamente una corrección anatómica implica una corrección funcional, y está claramente demostrado que una corrección anatómica puede poner en manifiesto unas alteraciones que no estaban, y que, sobre todo si nos fijamos en esa parte nuestra del suelo pélvico, podemos producir alteraciones a nivel de otras de las partes del piso. Yo creo que la función de los rehabilitadores y fisioterapeutas aquí es absolutamente fundamental. De hecho, yo la rehabilitación de la disinergia la hago yo, y la del anismo. Y yo creo que la sensación, y en esto le doy toda la razón al doctor Longo, yo creo que como ahora, desde que tenemos la rectopexia ventral, parece que es una cirugía que sirve para todo y que ya está, y que resuelve todos los problemas. Y a mí me da la sensación que pasa como lo que pasaba con la hernia de hiato, que yo cuando era residente operaba muy poquitas abiertas, y desde que se apareció la laparoscopia, todo el mundo parece que hay que operarle de una hernia de hiato. Pues yo creo que con la rectopexia ventral está pasando lo mismo, y desde luego en Europa se abusa. Y hoy en día es una cirugía que parece que todo el mundo tiene que hacer. En Europa se utilizan mallas sintéticas, no biológicas, que efectivamente pueden dar problemas. Pero yo creo que como todo en este mundo y en este complejo mundo del suelo pélvico tiene su lugar, pero tiene un lugar relativo. Mis compañeros que hacen rectopexia ventral muchas veces, por algo que explicó también Antonio, luego me remiten a mí los pacientes para que les resuelva un prolapso mucoso que no ha quedado resuelto. Y muchas veces tengo que hacer o una cirugía específica transanal o un DeLorme o colocar unas bandas o lo que sea. Yo creo que en ese sentido se hace más, se está operando más de lo necesario. Y una cosa curiosa, que como en el prolapso todo está dicho, pero seguimos comparando una cirugía que es la rectopexia ventral con una cirugía que describió Delorme hace 100 años, pues curiosamente en Europa y en España, comentándolo con compañeros míos, cada vez estamos volviendo a utilizar una cirugía que es el Friedman-Goldberg, que parecía que estaba abandonada, y en pacientes con un prolapso y un estreñimiento se está volviendo a utilizar. Creo que la selección del paciente es fundamental, y la selección del paciente para la cirugía. Yo nunca intentaría una cirugía sin haber, salvo que sea algo muy evidente y aún así anatómico. Estoy de acuerdo con la doctora que el tratamiento funcional y el tratamiento conservador pasa siempre por el primero, o sea, es la primera medida. Yo sí utilizo tibial posterior utilizo muchísimo tibial para incontinencia, y también lo utilizo para problemas defecatorios con menos éxito, y alguna vez incluso he llegado a poner neuromodulación de raíces sacras con buenos resultados, pero que a lo largo plazo no son tan buenos. Entonces, bueno, no sé, es lo que son las notas que me han ido apareciendo a lo largo de esto. Creo que nadie va a discutir la complejidad, y creo que sí que los cirujanos tenemos que ser un poco cautos, y no, porque claro, y no decir, bueno, ya está, todo es operable, tenemos esta cirugía tan fácil de hacer, que es la retopexia, vamos a ponerle una malla ahí adelante a todo el mundo. Y si tiene también un descenso uterino, pues o le hacemos una histerectomía vaginal o le hacemos una colposacropexia a la vez. Creo que la cosa es bastante más compleja. Julio, io sto bastante d'accordo con qualche considerazione che usted ha sido, porque antes de hacer una resección del recto de un paciente que tiene obstruida defecación, tiene un prolapso y un rectocele, se hace una defecografía. La defecografía muestra si tiene también una disinergia pélvica.
Si tiene una disinergia pélvica, yo estoy de acuerdo que este paciente quiere una terapia, antes de todos, de la cirugía, un tratamiento, en mio parere, psicológico, porque siempre esta la causa. Ma se los pacientes no tienen un hipertono del tubo retal, no tienen un hipertono anal, tienen un prolapso retal, haciendo la cirugía y corrigiendo el rectosil, porque el rectosil reduce la compliance retal, como usted sabe, ¿no? Porque es una falta la túnica muscular retal, así la presión al interno del reto no es suficiente para abrir el esfínter y hacer la defecación. Así, cortar el rectosil, yo mostré cualquier imagen, que cuando se hace una STAR, se reconstituye la continuidad muscular y la compliance retal. Así estoy totalmente, decía también que la disinergia pélvica es muy probablemente la mayor causa del prolapso retal. Así, si el paciente después fue un problema precedente, después tiene un tono normal retal, no tiene síndrome puboretal, se hace la cirugía de recesión del prolapso. Otra vez se intenta de corregir antes el problema de la disinergia pélvica. Esto está seguro. Y después, otra cosa, es muy importante en todo este tipo de cirugía, de hacer una cirugía la menor invasiva posible. Yo creo que la STAR, respecto a la ventral rectopesia, que es una resección transanal, es una muy segura, que no tiene ningún problema porque se fa con una agrafadora automática. Yo no tengo más o menos una porcentaje de complicación muy baja. Así estoy de acuerdo. Sobre la fisioterapia, yo tengo otro concepto. Muchas veces, después que se sube el prolapso retal o el prolapso del órgano pélvico, estos pacientes tienen una hipotonía pelviana, hipotonía. En estos casos, yo estoy de acuerdo de hacer una fisioterapia para obtener un tono pelviano más consistente, para mejorar cada vez la continencia retal y così via. Ma lo hipertono, la disinergia pélvica, es un problema de cabeza. E la activación del sistema autónomo simpático produce también cada vez reflujo esofageo, como sabe, porque rallenta la motilidad intestinal, la hiperactivación de la branca simpática del sistema nervioso autónomo. Puede haber problemas de presión arteriosa, puede haber otro tipo de problema. Así, estos pacientes con ansiedad, estrés, quieren otro tipo de terapia antes de curar con fisioterapia la disinergia pélvica. Sí, doctor. En la parte de disinergia o de aumento de tono, nosotros no solamente realizamos movilidad de la musculatura, stretching, también realizamos maniobras de activación del sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Como lo es la liberación diafragmática, sabemos que el nervio vago pasa por esa región, y también dentro de las terapias no es tan localizado como quizás mostramos siempre en esto de las presentaciones por el tiempo. Tenemos 15 minutos. Entonces, por eso nos vamos directamente a esas herramientas. Pero también, como decía, paciente con bruxismo, nosotros trabajamos desde arriba hacia abajo. Intentamos complementar también lo que dice muy bien de la terapia psicológica, pero ahora integrada al cuerpo. Entonces trabajamos en conjunto con el psicólogo para lograr los mejores y más rápidos resultados. Porque también el paciente puede que esté en la terapia psicológica, pero siga con dolor al defecar, esté con mucha dificultad de relajar esta musculatura porque no hay una conciencia
una conexión entre el cerebro y esta zona del cuerpo que es la más olvidada, sobre todo mujeres que jamás se han mirado su zona genital. Entonces, es importante enseñarle a los pacientes a reconocer su cuerpo e integrarlo para poder utilizarlo en la mejor forma. Y estoy de acuerdo también con el doctor Julio que comentaba esta parte de ojalá comenzar en las medidas conservadoras, cuando es posible, por supuesto, y cada cirugía va a traer distintas tracciones al interior del abdomen, de la pelvis, y como dice Petros, también los equilibrios son muy importantes de los compartimentos. Entonces, si hay una intervención en el compartimento anterior, puede afectarnos también en el posterior o viceversa. Así que no existe una cirugía así indemne, que no pase nada y el paciente no va a tener alguna secuela posteriormente, probablemente. Puede ser que sí, ¿sí? Pero cuando vemos las estadísticas quirúrgicas también siempre hay riesgo. Por eso es muy importante analizar cada caso en forma multidisciplinaria. De acuerdo. Creo que uno de los principales mensajes que tenemos que llevarnos a casa es este último. Tenemos que trabajar en equipos multidisciplinarios y en este es incluir siempre la evaluación psicológica, no dejarla de lado, como bien han mencionado todos, que es algo que desgraciadamente es muy frecuente que lo hagamos, tanto por el tema de estigmatización como pues las características propias de cada una de las regiones en las que vivimos, en las cuales no nos enseñan, como bien dice la doctora Constanza, a conocer nuestro propio cuerpo. Con esto damos por terminado el webinar de esta ocasión. Agradezco a todos los ponentes por tomar tiempo de estar con nosotros y compartir su experiencia, así como a todos los asistentes por acompañarnos. Eh, Sin nada más que decir, les agradezco. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Te vemos en noviembre al Congreso Mexicano. Nos vemos en Ci noviembre. vediamo, prof, ci vediamo a novembre. Ok, chao. Ciao. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Que tengan un excelente día. Adiós. Gracias, Bien. doctor. Gracias, doctor Julio. Adiós. Hasta luego, Gracias, doctores. Hugo. Gracias, Hugo Rangel. Gracias Gracias, a ustedes. doctor Maiti. Gracias, doctor Longo. Y gracias, doctora Constanza, por su participación. Hasta luego, doctores. Hasta Gracias luego. por la Gracias, invitación. doctor Maiti. Gracias. Gracias por la invitación. Pues ya quedó, ¿no, doctor? Gracias, Hugo. Gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo mes. Acá te esperamos. Sí, nos vemos allá el próximo mes. Estamos en contacto. Estamos en contacto. Hasta luego. Bye. Gracias, Hugo. Hasta luego, Y a todos doctor. los participantes que quedan aquí, les recordamos que les mandaremos al correo que colocaron en su inscripción, su constancia de participación. Muchas gracias a todos. Excelente fin de semana. Bueno, hasta luego, doctor. Buen fin de semana. Bye.